Estimados amigos oyentes de Radio Espacio, estamos, como les habíamos anunciado durante esta semana, con una importante entrevista con el abogado Jaime Nebot Sadi, con quien vamos a dialogar un poco de política, de la realidad que vive el país. E iniciamos, abogado, con sus primeras palabras. Simplemente agradecer por la entrevista. Un saludo muy cordial a una provincia que conozco mucho y quiero más, empezando por su capital, Guaranda, por Chimbo, por San Miguel, por Chillán, todo el sector costeño de las Naves, Caluma, Echandía, y ponerme a su disposición para contestar las inquietudes que usted tenga. Muy bien, abogado, muchas gracias, insistiéndole por el agradecimiento. Hoy el país vive una grave crisis provocada por el COVID-19, por los, según dicen en los medios de comunicación, por las malas decisiones que el actual gobierno ha tomado en los últimos meses y años. Para usted, ¿cómo está la situación del país en realidad? Muy mal. Y déjeme decirle lo siguiente, si bien el coronavirus ha agravado esa situación y algunas otras cosas han conspirado contra la situación, aquí la grave pandemia es la mala administración casi crónica del gobierno central. El gobierno responde a un concepto de Estado fallido con resultados fallidos. ¿Y por qué? Porque en vez de usar el dinero del pueblo como debe ser, gastando poco e invirtiendo mucho, en darle al pueblo lo que necesita, lo dilapidan. Lícitamente algunas veces e ilícitamente otras veces. Cuando esto no alcanza, entonces impuestos e impuestos e impuestos sobre del pueblo ecuatoriano. Y cuando esto todavía no les alcanza, entonces toman la plata de los prefectos, la plata de los alcaldes, la plata de las juntas parroquiales, la plata de los maestros, la plata del Banco Central. Parece que tenemos un inconveniente de conectividad, abogado. En todo caso, vamos a esperar un poco para ver si la conectividad regresa y podemos continuar con esta importante entrevista con el abogado Jaime Nebot Sadi, con quien hemos concertado esta interesante entrevista para hablar un poco de lo que está sucediendo en el país y cuáles serían las posibles soluciones. No sé si vamos a ver si retomamos la comunicación, a ver si nos ayudan en nuestro departamento técnico, porque se nos cayó. Se nos cayó la comunicación con el abogado Jaime Nebot. En todo caso... Ok. ¿Me escucha? Sí, ya devolvió ya la comunicación, abogado. Ya. Le decía que la situación es realmente terrible porque estamos en una ruina económica, financiera, en una ruina de producción, de desempleo. 300.000 personas han perdido el empleo, 200.000 niños han dejado las escuelas de media pensión, incluso, que son baratas, para tratar de incursionar en el sistema público que no les da abasto. La gente que no es empleada y que tiene ingresos, el agricultor, el ganadero, el profesional, el artesano, el dueño de un salón, el dueño de un taller de costura, el dueño de una vulcanizadora, no venden. Si no venden, no cobran. Si no cobran, no pagan. Nadie consume. Todo eso se debe a un sistema perverso de administración que tiene que ser cambiado, que tiene que ser drásticamente cambiado. No puede ser posible que al pueblo lo saqueen y que el dinero del pueblo sirva solo para alimentar un presupuesto, que en vez de ser lo que debe ser un presupuesto, un instrumento de desarrollo, de crecimiento, de empleo, de oportunidades para los jóvenes, de inversiones nuevas,
que con bajos impuestos por volumen, por crecimiento, le dé ingresos al Estado, se convierta en un simple listado de pago de deudas externas, porque ni siquiera la interna la pagan, ¿no es cierto? No le pagan a los proveedores, no le pagan a los contratistas que mueven de una u otra manera la economía. Así no se puede continuar. Si eso no se cambia de raíz, este país va a agravar su situación, no la va a mejorar, la va a agravar. Y eso significa eliminar la posibilidad de prosperidad y aumentar la pobreza colectiva. Ahora, abogado, su salida del proceso electoral, que mucha gente se identificaba con su candidatura, había grandes respaldos en todo el país. ¿A qué se debió, abogado, su salida o su decisión de no ser candidato? Bueno, yo la vengo manteniendo hace 20 y pico de años. Yo nunca he dicho que iba a ser candidato a la presidencia de la República. Fui durante 19 años alcalde de Guayaquil y luego en la última campaña del año 2019, en mi calidad de dirigente político de un partido, salí a hacer campaña nacional para que nuestras ideas prosperidad. No creo que los partidos, inclusive el mío, vayan a salvar a la República. Los partidos, cuando se entienden como se tienen que entender y como lo entendemos nosotros, son medios para canalizar las corrientes ciudadanas que quieren progresar. Lo hice por eso. Yo nunca he dicho que iba a ser candidato a presidente de la República. Al revés, dije que no iba a ser candidato a presidente de la República. Ahora, ya tengo el más honroso de los cargos, el ser ciudadano. Pero mi mensaje, y por eso la consulta popular, es valorizar la calidad de ciudadano. El ecuatoriano de cualquier región, de cualquier condición económica, tiene que saber que valorarse como ciudadano no es ir a votar cada 2 años, es exigir a través de consultas que la opinión del pueblo se haga realidad. Mire usted en las elecciones de Estados Unidos hace pocos días. ¿Sabe cuántas consultas populares hicieron? 100 consultas populares en los distintos estados de Estados Unidos. El pueblo mandando. Nosotros hemos tenido una veintena de constituciones. Estados Unidos ha tenido una. Se resume en 3 palabras. En inglés, we the people. Nosotros el pueblo, en español. Como decía el presidente Reagan en un célebre discurso, nosotros el pueblo, allá en los Estados Unidos, le decimos al gobierno qué hacer. No el gobierno le dice qué hacer al pueblo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Yo no estoy concursando ni para presidente de la República, ni voy a ser ministro de Estado, ni embajador, ni funcionario público. No me interesa, no lo voy a hacer nunca más en mi vida. Pero no he perdido mi capacidad de servir, mi capacidad de orientar. Mi experiencia está ahí, a la orden del pueblo ecuatoriano, experiencia exitosa. Porque lo que yo estoy proponiendo, lo que propone la lista 6 y lo que propone el señor Lasso hoy, donde también ha evolucionado y cambiado ciertas diferencias que teníamos, es, por ejemplo, bajar impuestos. Bajar impuestos. Usted no le puede poner al campesino, al agricultor pequeño, al ganadero, al pescador, al artesano, la carga de impuestos que tiene el Ecuador. Usted tiene que entregarle al sector turístico una exoneración por 5 años. Ha sido devastado por la pandemia. Y a los agricultores, ganaderos, pescadores, artesanos, hay que eliminarles todos los impuestos salvo el impuesto a la renta. Si ganan, que paguen la parte proporcional. ¿Por qué no puede competir, no es cierto, el hombre de Guaranda que cultiva papas o que es ganadero y genera leche fundamentalmente y carne, o el hombre de San Miguel, ¿no es cierto?, con su maíz, o las personas que se dedican al cacao, a la naranja, en la parte costera de Bolívar, en Caluma, capital de la naranja, donde se aplica, todos toman naranjada y el pobre naranjo nada. ¿Por qué? Porque los impuestos los matan, porque los precios incontrolados de los insumos los matan.
porque no se les permite importar semilla que el Estado debe darla gratuita. Eso es lo que estamos proponiendo para que produzcan más. El ganadero debería tener inseminación artificial gratuita para que su hato ganadero pequeño o mediano produzca más carne, más leche y pueda competir con el colombiano y con el peruano, que vendiendo más barato ganan, frente al ecuatoriano que vendiendo más caro pierde. No hay acceso a los mercados en forma directa. Hay el intermediario. Estamos proponiendo que el que se aproveche de forma habitual y dolosa de un productor de productos perecibles, que no tengan precio oficial, porque hay algunos que tienen precio oficial, esos tienen 3 años de cárcel. El que no tiene precio oficial y es estafado, también tiene que tener 3 años de cárcel. Entonces, estamos proponiendo ¿qué? Tecnología, 40.000 puntos de internet gratuitos y sin cable en el país. Estamos proponiendo que la salud sea monitoreada con los implementos que se entregarán a 600.000 familias, las 600.000 familias más pobres, en materia cardíaca, en materia de diabetes, en materia de obesidad, y eso conectado a un centro diagnosticador como funciona en otras partes del mundo. No en Alemania, aquí en Colombia, al norte del Ecuador. Estamos proponiendo 400.000 computadoras gratuitas a las 400.000 familias más pobres, con conexión de internet en casa gratuita, para que tengan también gratuitamente teleprogramas. ¿De qué? Teleemprendimiento, para que los jóvenes tengan un futuro que vaya más allá del empleo que a veces se les niega porque no crece la economía. Teletrabajo, para que pasada la pandemia, el que quiera seguir trabajando y lo quieran seguir contratando a través del sistema de teletrabajo pueda subsistir. Teleentretenimiento, porque la gente también tiene derecho a ver gratis el fútbol, a ver películas modernas, a la parte lúdica de juegos que está muy de moda, que aprenda inglés la persona gratuitamente. Y usted me dice, ¿cuál es la diferencia entre esas promesas y otras? Que estas son verdad, porque las hemos hecho. Aquí en Guayaquil las hemos hecho. ¿Y sabe usted cuánto cuesta todo esto que estamos proponiendo? La parte tecnológica no vale 150 millones de dólares al año. Eso es una 200ava parte. Un 200avo del presupuesto del Estado. Los ecuatorianos pobres no merecen eso. Los jóvenes no merecen eso. Los agricultores, los campesinos, los ganaderos no merecen eso. ¿Qué se les da en cambio? Viene el ganadero, produce leche, le ponen una importación de suero. Es una leche artificial. Cuando sale la papa, permiten que la papa colombiana invada el Ecuador. Así no se puede trabajar. La diferencia entre la promesa mentirosa y la promesa verdadera es que la primera es un engaño que aumenta la pobreza. Venezuela y Argentina. Vea usted el aviso que sacan hoy día en Argentina, da pena, un país que en un momento fue la 5ª economía del mundo, vendiendo comida limitada, racionada. No digamos en Venezuela, donde la comida se busca en la basura. ¿Producto de qué? De estas ofertas mentirosas que no han funcionado en ninguna parte. El ciudadano tiene que pensar por quién va a votar. No se trata de simpatía personal, de carisma personal. No, no, no. Se trata de lo cierto y lo mentiroso. Se trata de lo que es progreso y lo que es miseria. Se trata de lo que es totalitarismo y lo que es libertad. Se trata de lo que es prosperidad y lo que es pobreza. En eso es lo que hay que fijarse. Y en esa lucha estamos y estaremos. Y es perfectamente posible financiar lo que nosotros decimos. El presupuesto tiene, si lo rebajan en 5.000 millones, sería 30.000 millones. 150 millones de dólares en tecnología para los pobres. Nosotros lo llamamos tecnología, prosperidad familiar gratuita. Un 200avo del presupuesto. Perfectamente financiable, aunque el país esté en la ruina como está. Los otros son mentiras. Son cuentos y cuentos y más cuentos. Hablar de desdolarización. ¿Usted se imagina lo que es desdolarizar el país? ¿Usted cree que alguien va a cambiar un billete de dólar por un
billete que no sirve para nada. La gente no es tonta. Se ofrece dinero gratuito a las personas. Le ponen otro nombre, dinero electrónico. Cuando usted dice la verdad, usted dice dólar, yo te doy $1. O te doy tal cosa que vale tanto. Lo otro es una mentira. Van a desdolarizar. Nos lleva a Venezuela, nos lleva a Argentina. ¿Y quién paga el bien que se adquiere con dinero falso? Lo paga el Estado. ¿Y quién es el Estado? Los ecuatorianos, los bolivarenses entre ellos. ¿Y cómo se nutre el Estado? De la plata que le saca al pueblo con impuestos, metiéndole la mano al bolsillo también a los maestros, al Banco Central, a los asegurados, a quienes se les lleva una quinta parte del salario. Entonces resulta que el que dice que recibe es el que paga y paga caro. Así no progresan los países. Así no, y no es un problema de ser socialista, no. El señor Arce, que acaba de ganar las elecciones en Bolivia, fue el ministro de Finanzas de Evo Morales, que macroeconómicamente hizo un muy buen gobierno. No es el señor Maduro, no es el señor Ortega, no es la señora Kirchner de la Argentina. El señor Costa en Portugal es socialista, un socialista inteligente, un socialista que sabe, un socialista que produce resultados, no que recibe una fortuna y la dilapida y nos dejan endeudados con la deuda más grande de la historia. Gente que dice la verdad, no gente que miente. Ahí están proponiendo volver a poner en marcha la ley de comunicación. ¿Qué tal les cae a ustedes los periodistas que les pongan un esparadrapo otra vez y que traten de amedrentarlo? Eso es lo que tiene que pensar el pueblo. Votar por sí mismo, no votar por el candidato. Ese campesino de cualquiera de los cantones de Bolívar, ese pequeño agricultor, ese pequeño ganadero, debe decir, ¿qué voy a sacar yo con mi voto? ¿Un cuento? ¿Una mentira? ¿Una venganza contra mí mismo? ¿O voy a sacar un provecho para que mi familia y yo podamos progresar, ir al camino de la prosperidad? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con los alcaldes? ¿Qué pasa con los presidentes de juntas parroquiales? ¿Qué pasa con los prefectos? ¿Le quitan la plata a ellos? No, a ustedes, al pueblo. Porque cuando usted no le entrega las rentas a un prefecto, a un alcalde, a una junta parroquial, no puede hacer obras y servicios en la cantidad que debería. Cuando usted no le devuelve el IVA, se le lleva el IVA retenido con el cuento de que lo va a regresar y no lo regresa hace 3 años, perjudican al pueblo, como cuando se le llevan la plata del seguro social o del IFA o del ISPOL. Todo eso es nuestro compromiso evitar, pero no solos. Por eso viene paralelamente la consulta popular, para que el pueblo decida obligar a quien sea gobierno o asamblea a cumplir con eso, porque un pronunciamiento popular de consulta ciudadana no se puede cambiar por disposición de ninguna asamblea ni de ningún presidente. Es un mandato que entra directamente a la ley de las urnas cuando el pueblo dice sí a reformar la ley. Esa es en síntesis nuestra propuesta y esa en síntesis es la diferencia. Y el pueblo lo que debe es juzgar eso, y democráticamente, porque así tiene que ser. Cuando uno vota mal, se perjudica el pueblo. Entonces uno pierde el derecho a quejarse también, porque uno no tiene que dejarse engañar. Y cuando uno vota bien y hay beneficios, quien se beneficia, y ojalá así sea, tengo confianza en que así sea, el pueblo ecuatoriano, y especialmente el joven, especialmente la gente más pobre, más vulnerable, y sobre todo la gente del campo. El Ecuador tiene que volver a mirar al agro. El Ecuador es agrícola, es ganadero, es agroindustrial, es piscícola. Esa es la riqueza ecuatoriana. El petróleo, ¿usted cree que no ha ido bien siendo país petrolero? Han dilapidado el petróleo. ¿Ustedes en Bolívar han visto una gota de petróleo alguna vez? No. Así es. Ahora, abogado, aquí hay una gran pregunta. Si bien es cierto, el Partido Social Cristiano es una de las estructuras más fuertes que tiene el país. Pero, por otro lado, el candidato Lasso es un candidato que se ve identificado con la banca. ¿Cómo son los acuerdos a los que ustedes han llegado para que ustedes apoyen a Lasso? ¿Y cuáles son los condicionamientos? Porque una cosa es
el modelo exitoso del municipio de Guayaquil, que en realidad es un modelo ejemplo en el país. Y otra cosa muy diferente es lo que podría pasar eventualmente en un gobierno de Guillermo Lasso. Déjeme decirle con la absoluta franqueza que a mí el pueblo ecuatoriano sabe que me caracteriza y que me ha traído muchos problemas en mi vida, porque a algunos le va bien transitoriamente mintiendo. Yo prefiero siempre decir la verdad, aunque a veces me traiga problemas, pero más problemas trae mentir. Número uno, en el documento que nosotros hemos firmado dice que hay diferencias y que si existe una diferencia en una propuesta de gobierno, nosotros estaremos en contra. Y así será. Si a alguien se le ocurre poner impuestos, estaremos en contra de eso, porque pensamos que perjudica al pueblo ecuatoriano. Pero yo he visto con agrado declaraciones del señor Lasso que precisamente tienen que ver con la banca. El señor Lasso está hablando de crédito para el sector agrícola y ganadero al 1%. 1.000 millones de dólares al 1%. Y usted me dirá, eso suena mentira. No, porque los organismos multilaterales a los gobiernos que hacen las cosas bien le prestan plata al 2%. Entonces, usted como gobierno va a perder 1%, porque si le cuesta 2 y usted presta el 1, usted pierde 1%. ¿Cuánto es el 1% de 1.000 millones de dólares? 10 millones de dólares. 10 millones en un presupuesto de 30.000 millones de dólares. ¿Sabe usted cuánto gasta Estados Unidos en subsidiar la agricultura y la ganadería? Y a propósito, hay que mantener el precio de los combustibles, el subsidio a los combustibles, al agricultor, al ganadero, al consumidor de bombonas de gas, al transporte público. Hay que mantenerlo. Al contrabandista no, al rico no, pero al pobre, a la persona que se transporta, al agricultor que tiene que llenar su tanque de diésel en su tractor o de gasolina, sí, definitivamente sí. Al pobre que compra bombonas de gas, sí. Entonces, ese compromiso de Lasso es totalmente cumplible. Segundo, ha dicho públicamente que está de acuerdo con que la banca, como hemos sostenido nosotros toda la vida, con que la banca extranjera venga pues al país a competir para que bajen las tasas de interés. Que venga a competir la banca extranjera en igualdad de condiciones, pagando los impuestos, con todas las de ley, pero que venga a competir. Mire, antes aquí estaba el Citibank, el Banco de Londres, el Banco Holandés Unido. Ahora no hay banca extranjera en el Ecuador. ¿Y por qué? Si estamos buscando que vengan los capitales, no privatizar las empresas del Estado. Cuidado, yo no soy privatizador de empresas del Estado. Yo soy un exigente de que el Estado se maneje bien. Si usted hace concesiones bien hechas, si usted hace alianzas públicas privadas bien hechas, usted va a ahorrar plata, no va a poner plata, va a recibir plata de las concesiones y de las alianzas públicas privadas. Los empleados van a estar en mejores circunstancias y con más futuro y recibiendo utilidades que hoy día no reciben del Estado. El usuario va a pagar menos precio y va a recibir mejor calidad. Entonces, hay cosas que realmente me parecen correctas y nosotros no hemos dado un cheque en blanco a nadie. Si Lasso gana como espero que gane, y la lista 6, y en este caso en alianza en Bolívar, pues cierto, consuma un gran futuro y un gran número de diputados, porque ustedes tienen un prefecto como Vinicio Coloma. ¿Cuántos puentes ha hecho Vinicio Coloma? No en vano le llaman el hombre de los puentes. ¿A quién ha defraudado Vinicio Coloma en sus administraciones? Pese a las dificultades, a nadie. Ahora tienen un hombre joven como candidato, Coco Abedrago. Tienen a la señora Tenelema, una líder indígena representativa. Al amigo Andrés Vega como candidato. Entonces, si mañana alguien falla, nosotros vamos a estar en contra. Vamos a estar en defensa del pueblo ecuatoriano, porque hemos probado que las cosas se pueden. Provincias tienen la prueba de que se pueden hacer bien cosas. Pues tienen un prefecto que lo ha hecho bien, si no, no lo hubieran releído. Entonces,
señores, esto no es tan, es muy complicado, pero las decisiones que hay que tomar son claras, son beneficiosas para el pueblo ecuatoriano. Unas son inmediatas, otras son mediatas, otras toman más. Es como en la agricultura, ¿no es cierto? Si usted siembra maíz, usted cosecha en 4 meses. Si usted planta cacao, tiene una variedad hoy día de 3 años, y antes eran 5. Si usted siembra teca, tiene que esperar 12 años. Pero usted avanza, crece, progresa. El país no necesita menos ricos, necesita menos pobres. La pobreza es la que tiene que desaparecer para que la gente progrese, para que tenga un mejor nivel de vida, para que tenga acceso a la riqueza. Eso es lo que debe procurar el Estado, no empobrecer a los ciudadanos como nos ha ocurrido en los últimos años y muchos años atrás también, porque hay que ser claro, esta culpa es cada vez más grave, pero no es exclusiva de los últimos años. Esto se viene haciendo mal hace muchos años y hay que hacerlo bien, y para eso hay que cambiar un modelo de Estado fallido en un modelo de Estado exitoso. El éxito es servir. ¿Y servir a quién? Al más pobre, al más vulnerable, al joven, al indígena, al campesino, a los pequeños. ¿Y cómo se hace eso? Cambiándoles para bien la vida. Eso es lo importante. Ahora, abogado, de las propuestas que yo le he escuchado, que entiendo que son parte del acuerdo con el candidato a presidente Guillermo Lasso, estamos hablando de mantener los subsidios, entiendo yo que son focalizados, ¿no? A los pobres, al transporte público, obviamente habrá el mecanismo necesario, que eso es una cosa que le está preocupando mucho a la población ecuatoriana, ¿no? De que una vez de que las cosas vayan mejorando, el petróleo vaya subiendo y por ende, como el precio está liberado, va subiendo los combustibles. Sí. Y es una cosa que asusta al productor. Por supuesto que asusta, y asusta más cuando Petroecuador tiene una fórmula perversa que no es del... Mire, si usted compra diésel en Panamá hoy día, es más barato que en el Ecuador. ¿Qué dice Petroecuador? Que eso es otra cosa que hay que destruir, no a Petroecuador, sino este concepto perverso. Dice que el precio de los combustibles en el Ecuador se regirá por el costo de producción de Petroecuador, más utilidades e impuestos. Es un absurdo, porque cuando ellos subsidian al pueblo pobre no les gusta, pero cuando el pueblo entero los subsidia a ellos, allí sí les gusta. No, señor, el precio debe ser libre para el rico, libre para el empresario. O sea, el precio que sea en el mundo, sin impuestos, eso sí, porque si no, no se puede competir. Sin utilidades, porque si no, no se puede competir. Pero el precio debe ser subsidiado, repito, para el campesino, el agricultor pobre, el pequeño ganadero, el piscicultor, el artesano, para el transporte público y también para la gente pobre que consume gas. Porque ese consumo es un consumo que perfectamente se puede sobrellevar en una economía. Perfectamente. El Estado debe ser social, tiene que tener un alto grado de protección social. Si usted no tiene gente protegida, gente con acceso al mundo, a la comunicación, a la tecnología, al progreso, usted nunca tendrá un país de emprendedores y de innovadores. Usted se está quedando atrás en el nivel de vida. Y eso no es justo. El Estado está para mejorar el nivel de vida, no para empeorar el nivel de vida. Así es. Abogado, entonces le decía en el contexto de esta pregunta, ustedes hablan, como decía, de mantener los subsidios focalizados para el Ecuador, bajas tasas de interés al 1%, el permitir ingresar a la banca internacional para que esta libre competencia logre disminuir el interés en el país, que en un país dolarizado como es Ecuador, es inconcebible que tengamos tasas del 22, 23, 18%, que solo vivimos trabajando para los empresarios, los microempresarios, los emprendedores y mismos trabajando para los banqueros. Ahora, y para alguien peor, para el Estado. Para el Estado. Nosotros somos empleados del Estado, trabajadores para el Estado, sin estar en el rol, en vez de que el Estado, como es lógico, trabaje para la gente y especialmente para la gente pobre. Eso es lo que hay que invertir. Así es. Entonces le decía con la pregunta, es necesario que para que estas propuestas, especialmente que las han tenido en acuerdo el Partido Social Cristiano,
en este caso con el partido del candidato Guillermo Lasso, creo, puedan blindarse y se lleven a efecto, el Partido Social Cristiano tendrá que tener un buen bloque de asambleístas para que le permitan desde la Asamblea controlar y blindar estas propuestas que son de carácter social. Lo que usted decía es muy cierto. El gobierno nunca debe perder el carácter de protección al más pobre, al desvalido, al anciano, a la mujer, a la madre soltera. Y esas cosas son necesarias con un buen bloque de asambleístas. Por supuesto, y yo estoy seguro que lo vamos a tener. Mire, el año 2019 ganamos las elecciones 45 alcaldes, al que se sumaron después 15 alcaldes como aliados, 8 prefectos. Ni cuando yo fui candidato a presidente el año 96 sacamos 8 prefectos, y esta vez 4 en la costa y 4 en la sierra y 1 en la Amazonía, que lo estoy contando dentro de los 4, ¿no es cierto? Imbabura, Cañar. Pero vea usted el tipo de prefectos. El pueblo tiene que darse cuenta de que la condición humana del candidato es muy importante. Tiene que ser gente correcta, gente con experiencia, gente que sepa hacer las cosas, gente que no mienta. Porque la mentira tiene patas muy cortitas. Desgraciadamente la elección es muy cortita y después son 4 años que hay que sufrir las equivocaciones de la elección. Y el Ecuador ya no está para sufrir más. El nuevo gobierno no tiene mucha capacidad de maniobra. Estamos muy cerca del abismo. Muy cerca del abismo. Y yo le pido a la gente, miren Venezuela, país que debería nadar en la abundancia. La gente se ahoga en la miseria. Ven usted Argentina, un país que fue la 5ª economía del mundo. Mire cómo está ahora. Mire cómo está ahora. Por efecto de gente que miente, de gente que no sabe gobernar, que no ha administrado ni la tienda de la esquina, que dicen tener corazón, pero lo tienen en la lengua, no la tienen aquí adentro. Porque a la gente no hay que servirla con discurso, hay que servirla con hechos. Eso es lo que quiere la gente. Y por último, todo se mide por resultados, mi querido amigo. Lo que ha fracasado en otras partes del mundo no puede tener éxito aquí. Y lo que ha tenido éxito en otras partes del mundo, obviamente tendrá éxito aquí. No somos los inventores del agua tibia ni de la pólvora. Ok. Abogado, una consulta que es importante. Se ha cuestionado mucho el papel de los asambleístas para ayudar y reclamar los recursos que le corresponden a la provincia, que no se les paga a los prefectos, que no se les da a las alcaldías, a las prefecturas, a las juntas parroquiales. ¿Qué opina usted de ese papel de los asambleístas? A ver, los asambleístas, al menos algunos de ellos, han reclamado airadamente. Pero por eso le decía yo, para eso sirve el pueblo en la calle. Para eso sirve el mandatario que sabe. Nosotros en Guayaquil demandamos al Ministerio de Finanzas. Demandamos al Ministerio de Finanzas y ha tenido que pagar. Y usted mira, bueno, en Guayaquil, una ciudad grande. No, le voy a poner un nombre. Hamilton Intriago, un alcalde de un cantón pequeño de Flavio Alfaro de Manabí, acaba de ganar un juicio en ese sentido. Pero la verdadera forma de evitar este abuso es diciendo sí en la consulta. ¿Por qué? Porque la consulta va a suprimir ese mecanismo de que entrégame el IVA que yo te lo devuelvo. Y no te lo devuelvo. No. La consulta va a decir, no hay que entregar el IVA de uno, ¿por qué hay que entregarlo para que se lo devuelva? Usted haga un registro contable, deja constancia de haber cumplido con la obligación y se acabó. Y por otro lado, las rentas, o sea, ese 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes, hoy entran a la cuenta única. ¿Qué hace el ministro de Finanzas? Un zarpazo a la cuenta única. No, ahora de la cuenta única van a pasar directamente al Banco Central del Ecuador, que hace el papel de custodio, de fideicomisario, y se lo entrega directamente en los 30 días, como manda la ley, al alcalde, al prefecto, al presidente de junta. Junta parroquial. ¿Cierto? Y si hay un funcionario que se opone a eso, ese funcionario cesa automáticamente en su cargo. Nos hemos cuidado de decir será destituido, porque entonces usted le pide al presidente que lo destituya, el presidente no lo destituye.
destituye. No, simplemente cesa, como se llama en derecho, ipso iure, de derecho. Usted se presenta como prefecto y dice, aquí está, señor, no me han acreditado mis rentas del mes tal dentro del plazo legal. El responsable que ha violado la ley cesa en su cargo. Se acabó el tema. Hay un debido proceso, por cierto, porque las cosas tienen que ser legales para que el señor, si lo han destituido mal, reclame. Pero aquí no hay otra forma de hacer las cosas. Árbol que nace torcido nunca jamás endereza. Solo el pueblo puede enderezarlo. Y con acciones, no con protestas. Se lo advertimos y usted debe recordar cuando la primera elección de AME y de Congope, señores alcaldes, señores prefectos, no se dejen engañar. El gobierno quiere convertir a AME y a Congope en una oficina del gobierno para creer, entre comillas, las mentiras que le dicen los ministros de finanzas, los engaños políticos que le prometen los ministros de gobierno. En nuestra época, AME y Congope eran instituciones que defendían la autonomía y los derechos de los municipios y de las prefecturas, aun cuando el presidente de la República fuese del mismo partido que los alcaldes que estaban reclamando. A eso hay que volver, a la institucionalidad para defender al pueblo. Cuando le quitan el dinero al alcalde de cualquiera de los 7 cantones de Bolívar, o al prefecto de Bolívar, o a las decenas de juntas parroquiales de Bolívar, ¿se las quitan a esas instituciones o se las quitan realmente a los ciudadanos porque le están impidiendo a esas instituciones hacer las obras y los servicios que los ciudadanos quieren? Al pueblo, claro. Cuando aquí se dice que el Estado le debe al Seguro Social algunas miles de millones, ¿le debe realmente al Seguro Social? ¿O al IFA? ¿O al ISPOL? ¿Quiénes son el IFA? Los militares retirados. ¿Quiénes son el ISPOL? Los policías retirados, que son gente como nosotros. ¿Quiénes somos los asegurados al Seguro Social? Todos nosotros, que le entregamos una quinta parte del sueldo del sector público y privado a una institución que la ha convertido en un impuesto al salario. ¿Hay salud realmente en el Seguro Social? Ya estamos viendo que no, en la pandemia. ¿Hay préstamos suficientes para construir viviendas? No hay. ¿Hay pensiones jubilares dignas? Tampoco hay. Por eso le digo yo, este es un Estado fallido. Aquí el desafío es cambiar el modelo de Estado. Y el modelo de Estado es precisamente dejar de hacer lo que se hace hoy día, dejar de hacer lo que hacía el gobierno anterior y dejar de hacer también muchas cosas que hacían gobiernos anteriores y hacer lo que hay que hacer, lo que da resultado para que el pueblo viva bien, para que la prosperidad se haga una realidad. Eso es lo que hay que hacer. Abogado, ¿y qué va a pasar con esta consulta popular que usted la planteó el día que anunció su no postulación para la candidatura a la presidencia de la República? Luego de que este presidente que va a ser elegido o se lo podrá incluir en este proceso electoral que se nos viene. Bueno, primero, no es la consulta de Jaime Nebot, no es la consulta del Partido Social Cristiano. Yo lo dije claramente, trabajé más de un año en organizar quién está defendiendo, quién está haciendo esta consulta. Las federaciones y asociaciones de ganaderos, las federaciones y asociaciones de agricultores, las federaciones y asociaciones de artesanos, las federaciones y asociaciones de pescadores, las asociaciones y federaciones de cámaras de construcción, de cámaras de turismo, los representantes de los jubilados. ¿Quién está participando en eso? Muchísimos alcaldes que no son socialcristianos, pero que saben que nosotros lo estamos defendiendo. Yo no creo que haya un alcalde de la lista que sea, o del partido que sea, o de la ciudad que sea, que esté de acuerdo con lo que le están haciendo, pues, con que no le entreguen las rentas que le corresponden y no le devuelvan el IVA. Entonces, esa consulta ya está en la Corte Constitucional, va a haber una pronto de la Corte Constitucional, pasa a el Consejo Nacional Electoral, nos darán los formularios para recoger firmas y empezaremos a recoger la firma. Y la consulta posiblemente no se dé y no queremos que se dé dentro del proceso electoral, para que no se politice, para que sea el pueblo tranquilo el que decida. Pero una vez que decida, el presidente de la República y la Asamblea tienen que acatar, no pueden decir ni pío, no pueden tocar una coma
de lo que decía el pueblo ecuatoriano. Eso pasa directamente a la ley, se convierte en una norma eterna, salvo que el pueblo algún otro día vuelva a decir, no, quiero que me vuelvan a quitar la renta, quiero que me vuelvan a llevarse la plata del seguro, etcétera, etcétera. Cosa que usted comprende que no va a suceder nunca. Ahora, abogado, mucho dependerá de cómo salgan los resultados en estas próximas elecciones, la viabilidad o no de la consulta. No tiene nada que ver con los resultados de la elección. En absoluto. Es un Para derecho nada. del pueblo. Eso es parte de lo que yo le decía. Incorporar a la democracia plebiscitaria, como se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos se hicieron 100 consultas en esta elección. Ganó un señor o ganaba otro, el pueblo le tiene que hacer caso. Y eso es lo que tiene que pasar en el Ecuador. Ya es hora de que el pueblo deje de ser un votante. Cada 2 años le llaman a votar, ¿no? Sí, está muy bien votar, es parte esencial de la democracia el voto. Pero eso no es toda la democracia. El pueblo... Vamos a ver si retomamos la conexión con el abogado. Tiene que acostumbrarse a hacer el tapeo de las ciudades que por constitución y ley les pertenecen, y de las provincias, y de las juntas parroquiales, y del seguro social, y el IVA. Y yo sí hago un llamado a la atención cariñoso, respetuoso, pero firme al pueblo ecuatoriano. Ya basta, señor, no hay que dejarse ver la cara de tonto de ningún gobierno. Esa es responsabilidad del pueblo, no del gobernante nada más. Muy bien, abogado, entonces el tema va por ese lado, ¿no? Tener un bloque fuerte de asambleístas que permitan controlar estas propuestas y acuerdos que ustedes han establecido con el candidato a presidente de la República, Guillermo Lasso, y obviamente acá en la provincia hay un candidato que representa esta tendencia del Partido Social Cristiano. Acá en Bolívar, como el prefecto es de Suma, o ha sido auspiciado por Suma, Coco Alderabo sería el abanderado de esta propuesta que el líder eterno, el líder de muchos años del Partido Social Cristiano, exalcalde de un gobierno exitoso de Guayaquil, propone a los ecuatorianos. Bueno, sin duda hay una alianza con las 6, y aquí está con toda franqueza cuál es nuestra propuesta. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Y nosotros decimos de dónde la vamos a financiar, y no es con dinero electrónico. El dinero electrónico es como que si a usted le dieran una comida electrónica, ¿no? Es decir, el estómago no funciona con comidas electrónicas, funciona con comida de verdad. La dolarización no hay que ponerla en peligro, no hay que mentir, hay que hacer las cosas mesuradamente, estudiadas, para no causar mal, sino para causar bien. Yo repito, señores, no estamos en Venezuela, pero estamos bastante más cerca de lo que estábamos hace años. No estamos en Argentina, pero estamos bastante más cerca de lo que estábamos hace años. El camino no es hacia Argentina y Venezuela, no. El camino hacia la prosperidad, hacia la libertad, hacia la riqueza colectiva, para combatir la pobreza colectiva, que es lo que tiene desesperada a la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano el día de hoy, incluyendo, por cierto, a los habitantes de los 7 cantones de la provincia de Bolívar. ¿Pasa algo con el audio? No entiendo, se ha cortado su audio, yo no sé si... Ahora okay, ahí está mejor. Mil disculpas, lo que pasa es que acá hay algunos compañeros con el estudio. No sé. Decía, abogado, primero agradeciéndole por habernos concedido esta importante entrevista y adicionalmente dejándole en sus palabras finales su mensaje a los bolivarenses, a los riocenses, a los mismos guayacenses, porque nuestra radio es de cobertura regional. Abogado. ¿Qué puedo decirles? Solamente que tengan fe. No me gusta usar la palabra esperanza. Está muy trillada la palabra esperanza. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero los ecuatorianos se preguntan qué día es el último día, porque parece que no llega nunca, digamos. Hay que tener fe. Fe en nosotros mismos, fe en soluciones viables. Esto es totalmente posible. No es fácil, pero las grandes empresas y las grandes metas, ¿no es cierto?, son posibles cuando se sabe qué hacer, cuando se lo quiere hacer y cuando se lo hace para la gente que se la debe hacer. Y yo por eso respetuosamente les pido el voto por las 6 y aliados, en este caso Bolívar, con
Vinicio y la gente de Suma, por Coco Abedrado, por toda la lista, y también por Guillermo Lazo. Y bueno, y estaremos siempre, ese es nuestro deber como pueblo, vigilantes. Primero, la idea es que elegir gente que haga lo que el pueblo necesita y quiere. Y segundo, vigilar que sea quien sea, esas promesas se cumplan, porque este es un pueblo que está cansado de la mentira. Y lamentablemente la mentira no causa solamente daños éticos y consecuencias éticas, causa daños reales, porque la pobreza es consecuencia de la inexperiencia, es consecuencia de la mentira, es consecuencia de la inmoralidad, es consecuencia de la ineficacia en el sector público. Y eso es lo que hay que cambiar. Un saludo muy cordial a todos los habitantes de la provincia de Bolívar, donde próximamente, y Dios mediante, tendré el gusto de estar. Muchas gracias, abogado Jaime Nebot, en esta importante entrevista que hemos tenido aquí en Hora 18, Radio Espacio. Agradecemos a todos ustedes, estimados amigos, por su amable sintonía. Estaremos con ustedes luego del corte comercial.